Bueno, esperemos que no haya tanta, no se escuche tanto ruido ahora. A ver, cambié de lugar. Y que no, la conexión no vaya a fallar también, porque estoy un poco más largo del módem, pero vamos a esperar que no, ¿verdad? Entonces, para estos ejercicios hay que calcular el estimado, la proporción muestral, es decir, de éxitos, valores de éxitos entre total de ensayos, utilizar varios decimales, 6 o 5, la proporción de fracasos Q, que va a ser la resta de 1 menos el valor que nos dé de la proporción muestral de éxitos, el valor crítico, es de acuerdo al nivel de confianza, que es un valor dado, ¿verdad? Según el nivel de confianza, como es 95%, corresponde a un valor crítico Z, alfa medios, de 1.96. Y el tamaño de la muestra, que es el total de ensayo, ¿verdad? 280. Se sustituyen, ¿verdad? Entonces, valor crítico va afuera, multiplica por la raíz cuadrada del producto de P por Q entre N, proporción muestral, tu valor no es el que nos dio acá, entre el total de ensayos, que sería la muestra, número de la muestra, la raíz cuadrada de esta operación, ¿verdad? Se multiplica por 1.96 y nos va a dar el valor. Es de tener cuidado con los cálculos ahí, ¿verdad? Entonces, y construir, inciso B, ¿no? Que nos dice, calcule el estimado del intervalo de confianza del 95% de la población. Solo es utilizar los datos, ¿verdad? De el margen de error calculado en el inciso A más la proporción muestral, o aquí el mismo estimado puntual. Entonces, a la derecha de la proporción de P se resta P menos C, ¿verdad? Sustituimos, menor que P, esto queda, este se va a quedar así en letra, ¿verdad? Aquí no se va a poner ningún valor, no se va a evaluar, menor que la suma, ¿verdad? Entonces, después de haber hecho tanto la resta como la suma, se indica, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? 0.381 menor proporción de la población, menor que 0.497 redondeado a 3 cifras significativas. Bien. Entonces, tamaño muestral para la estimación de la proporción de una población. Cuando se conoce un estimado, es decir, esto es para determinar el tamaño de la muestra para un estudio. Entonces, se conoce un universo, solo se conoce una proporción muestral, se puede determinar el tamaño de la muestra. Entonces existen estas dos fórmulas. Cuando se conoce un estimado, el tamaño de la muestra n va a ser igual. El valor crítico, z alfa medios, que esta es la notación que equivale a valor crítico elevado al cuadrado, multiplicado por la proporción de la población por la proporción de fracasos de la población, ¿verdad? Dividido entre el margen de error elevado al cuadrado. Y cuando no se conoce un estimado, el tamaño de la muestra va a ser igual el valor crítico elevado al cuadrado por 0.25 entre el margen de error elevado al cuadrado. Estas fórmulas son importantes.
Estas fórmulas son importantes porque son para dos casos, ¿verdad? Estos son dos casos. La regla de redondeo para determinar el tamaño de la muestra, para asegurar que el tamaño muestral requerido sea al menos tan grande como debe ser. Si el tamaño muestral calculado no es un número entero, redondee al siguiente número entero mayor. Es decir, la muestra tiene que ser va a ser un número entero, ¿verdad? El redondeo no va a ser un número decimal. La muestra son cantidades enteras exactas. Entonces se redondea al mayor, ¿verdad? Si sale un decimal, es decir, no importa el decimal, siempre se va a redondear al número entero mayor siguiente, ¿verdad? Ejemplo 3. Dice el tamaño muestral para una encuesta por correo electrónico. Las formas en las que nos comunicamos se han visto afectadas drásticamente por el uso de máquinas contestadoras telefónicas, máquinas de fax, correo de voz y correo electrónico. Suponga que un sociólogo quiere determinar el porcentaje actual de hogares en Estados Unidos que utilizan el correo electrónico. ¿Cuántos hogares deben encuestarse para tener una confianza del 95% de que el porcentaje muestral es erróneo por no más de 4 puntos porcentuales? Inciso A. Utiliza el siguiente resultado de un estudio pionero en 1997, que dice que el 16.9% de los hogares estadounidenses usaban correo electrónico. Inciso B. Suponga que no tenemos información previa que sugiere un posible valor de la proporción muestral. Entonces aquí, ¿cuántos hogares deben encuestarse? Lo que nos están preguntando es el tamaño de la muestra, que calculemos el tamaño de la muestra. Entonces, en el primer caso, en el inciso A, nos dan la proporción muestral, 16.9, que hay que pasarla a decimal, ¿verdad? Y en el otro no hay información previa. Bien. Solución. Inciso A. El estudio previo sugiere que P es igual 0.169, es decir, 16.9% que nos da en el inciso A dividido entre 100, ¿verdad? Dividido entre 100. Q va a ser la diferencia, ¿verdad? Q va a ser la diferencia. Proporción muestral de fracaso va a ser 1 menos el valor de P, que nos da 0.831. Con un nivel de confianza del 95%, el valor crítico, que esto ya está dado, está en la parte inferior de las tablas de puntuación Z. Entonces esto va a ser igual a 1.96. Además, el margen de error es 0.4, equivalente de 4 puntos porcentuales. Es decir, si nos dice por 4 puntos, es dividirlo entre 100, ¿verdad? 4 puntos porcentuales, el margen de error. Puesto que tenemos un valor estimado entonces usamos la fórmula como sigue. Que faltó de valor estimado de la proporción muestral, ¿verdad? Voy a tener que arreglarlo ahí. Bien. Usamos la fórmula como sigue. N va a ser igual Z alfa medio, es decir, valor crítico al cuadrado por P por Q entre margen de error al cuadrado. Entonces el valor crítico, como es 95%, ya es un valor dado, ¿verdad? Valor crítico 1.96 por 0.169, que es la proporción, el estimado proporción muestral, que ya está en lo del problema, por 0.831, que se sacó por diferencia el valor de Q, entre 0.04, es decir, los 4 puntos porcentuales, entre 100. Después de hacer todas estas multiplicaciones, ustedes deben verificar
Esto nos da un valor de 337.194. Entonces lo redondeamos siempre al entero mayor próximo a ese decimal, es decir, siempre el más alto, no a 337, sino que al más alto. Entonces debemos encuestar al menos 338 hogares seleccionados al azar. Entonces esta es la respuesta para el inciso A, ¿verdad? En el inciso B, como en el inciso A, nuevamente utilizamos .96 porque es un margen, un nivel de confianza del 95%, que dice el problema, ¿verdad? Siempre el valor crítico va a ser 1.96. Margen de error el mismo, pero sin conocimiento previo de P. Entonces aquí el inciso B dice que no hay información previa de un posible valor de la proporción muestral P. Entonces se usa la segunda fórmula, ¿verdad? La segunda fórmula, que está arriba, la segunda sería valor crítico al cuadrado por 0.25 entre el margen de error elevado al cuadrado. Margen de error elevado al cuadrado acá, que se vuelve a escribir. Bien, entonces, sustituyendo sería 1.96 al cuadrado por 0.25 sobre 0.04 al cuadrado. Esto me da un valor de 600.25, se redondea al más alto, 601, el próximo más alto. Como es un tamaño de la muestra, debe ser exacto, valores enteros. Interpretación, es decir, con un nivel de confianza del 95%, de que nuestro porcentaje muestral está dentro de 4 puntos porcentuales del porcentaje verdadero para todos los hogares. Debemos seleccionar al azar y encuestar 601 hogares. Este es para el caso del inciso B de la última respuesta. Ahora, cálculo del estimado puntual y del margen de error desde un intervalo de confianza. Si ya conocemos los límites del intervalo de confianza, la proporción muestral P y el margen de error E se calculan como sigue. Estimado puntual de P, es decir, nos dan un intervalo de confianza y nos dicen, encuentre proporción muestral y el margen de error a partir de un intervalo de confianza. Entonces, para hallar la proporción muestral, que es el estimado puntual de P, la fórmula es límite de confianza superior más límite de confianza inferior, todo la suma dividida entre 2. Y el margen de error va a ser límite de confianza superior menos límite de confianza inferior dividido entre 2. Entonces hay que tener cuidado acá, ¿verdad? No confundir, ¿verdad? Que para proporción muestral es suma arriba y para margen de error es resta. Y siempre el superior de primero y le sigue el inferior, ¿verdad? Aquí para resta y aquí para suma. Ejemplo 4. Dado el siguiente intervalo de confianza, 0.58 menor que P menor que 0.81, encuentre el estimado puntual P y el margen de error E. Solución. Entonces, la proporción muestral, que es el mismo estimado puntual, va a ser igual límite de confianza superior, es decir, 0.81, el que está más a la derecha, más 0.58, el valor más a la izquierda, dividido entre 2. Esta suma arriba da 1.39 entre 2, da 0.695 a 3 cifras decimales, ¿verdad? Y el margen de error es de forma similar, pero restando. Límite de confianza superior 0.81 menos límite de confianza inferior 0.58
dividido entre 2. Está restada a 0.23 entre 2. Esto es igual a 0.115. Y este es mi margen de error. Entonces, a partir de un intervalo de confianza, con estas fórmulas podemos hallar el estimado puntual P o proporción muestral y el margen de error, ¿verdad? O sea, ya estas son más sencillas, ¿verdad? A partir de un intervalo de confianza, hallar la proporción muestral y el margen de error es más sencillo que en los casos anteriores, ¿verdad? En los otros ejemplos que vimos. Entonces, esto es lo que es el tema 2. Bien. Entonces, pasamos al tema 3, que es similar al que acabamos de terminar. En el tema 2, estimamos proporción de la población y margen de error para proporciones. Aquí vamos a estimar la media de la población conociendo la desviación estándar, es decir, desviación estándar conocida, requisitos. La muestra es aleatoria simple, es decir, todas las muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. 2. El valor de la desviación estándar poblacional, este símbolo es conocido. Y 3. Cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen. La población está normalmente distribuida o n, que es el tamaño de la muestra, debe ser mayor que 30, que 30 datos. Entonces aquí, el margen de error para la media con base desviación estándar conocida va a ser igual el valor crítico por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra n, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado los problemas cuando es estimado de proporción y cuando dicen estimado de la media. Entonces, son los mismos, se calculan intervalos y margen de error, pero las fórmulas difieren. Entonces, el margen de error es el valor crítico por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. Intervalos de confianza. Utilizando el margen de error, ahora podemos identificar el intervalo de confianza para la media poblacional. Es decir, ese intervalo incluye a la media, no la conocemos, pero es un intervalo que nos puede dar seguridad que la media está ahí, ¿verdad? Está dentro de la media de toda la población. Es lo que nos dice ese intervalo. Entonces, el intervalo de confianza está definido como X, es decir, la media de la muestra menos margen de error E, menor que la media de la población, menor que media de la muestra más el margen de error, donde margen de error E es igual valor crítico por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n, es decir, esta fórmula. La volví a copiar acá. O se puede expresar como la media más o menos el margen de error, o bien en forma de dentro de paréntesis. La media menos el margen de error, separado por una coma, y la media muestral más el margen de error. Bien, definición. Los dos valores x, media de x, que es decir, la media muestral menos margen de error, más la media muestral más margen de error, x menos e más x más e, se llaman límites del intervalo de confianza. Procedimiento para construir un intervalo de confianza para la media poblacional con la desviación estándar de la población conocida. 1. Verifique que los supuestos requeridos se satisfagan. Tenemos una muestra aleatoria simple, desviación estándar
es conocida y la población parece estar distribuida normalmente, o n es mayor que 30. Número 2, utiliza el valor crítico Z, su índice de alfa medios correspondiente al nivel de confianza deseado. Por ejemplo, si el nivel de confianza es del 95%, el valor crítico es 1.96. En estos ejemplos solo hemos usado el nivel de confianza de 95%, que corresponde a valor crítico 1.96. Número 3, evalúa el margen de error, que vuelvo a escribir la fórmula. Valor crítico por la desviación estándar entre raíz cuadrada del tamaño de la muestra n. 4, utilizando el valor calculado del margen de error y el valor de la media muestral. Calcule los valores de x menos e, media menos margen de error, media más el margen de error, y sustituya esos valores en el formato general para el intervalo de confianza. Ya sea x menos e menor que la media poblacional, x más e menor que x más e, donde vuelvo a repetir acá, ¿verdad? Pero para que queden esas fórmulas ahí, que las estén repasando. O que bien se puede expresar como la media muestral más o menos C, en vez de poner esto, o la media muestral menos C, separado por una coma, media muestral más C, que es el margen de error, encerrados entre paréntesis, en vez de utilizar esta notación. Número 5, redondee los valores resultantes usando la siguiente regla de redondeo, un decimal más del que se usa para el conjunto de datos originales. Es decir, que aquí se usa un decimal más, ¿verdad? En el regla del redondeo. Ejemplo 1. Dice, pulsos cardíacos de mujeres. Para la muestra de pulsos cardíacos de mujeres en un estudio realizado, tenemos que el tamaño de la muestra N es 40, la media muestral 76.3 y la muestra es aleatoria simple. Suponga que sabemos que la desviación estándar de la población es 12.5. Utilice un nivel de confianza del 95% y calcule lo siguiente. Inciso A, margen de error. Inciso B, intervalo de confianza para la media poblacional. Solución. A un nivel de confianza del 95% corresponde un valor crítico 1.96. Sustituimos con demás datos en fórmula de margen de error. Margen de error es igual. La fórmula Z, que es valor crítico, Z alfa medio es el valor crítico, por la desviación estándar sobre raíz cuadrada de n. Esto va a ser igual 1.96 por desviación estándar, que es 12.5, entre raíz cuadrada de 40, que está definido que es en el tamaño de la muestra. Nos quedaría 1.96 por 1.9764, que es la división de esto entre la raíz de 40, da 3.87374. Inciso B. Entonces el margen de error es este valor. Inciso B. Con varios decimales utilizamos resultado de margen de error que nos dio junto al valor de media muestral 76.3 y construimos intervalo de confianza. Uso la primera anotación, sería media menos margen de error menor que media poblacional. Este va a quedar siempre incógnita, ¿verdad? En medio, este no va a tomar ningún valor, solo va a quedar la letra, ¿sí? La letra griega, menor que media muestral más margen de error. Sustituyendo, sería 76.3 menos 3.87, 374, menor media poblacional, menor que 76.3 más 3.87, 34. Y el resultado, es decir, dice que es un decimal más de los datos originales. Lo que hacemos es que lo dejamos con el mismo, es equivalente a dejarlo con el mismo decimal, cantidad de decimales,
que tenga la media, ¿verdad? Muestral que nos da el problema. Es decir, después de restar lo aproximamos a un decimal que igual al número de decimales que tenga la media. 72.4. Aquí menor que la media poblacional, menor que 80.2, que va a ser el resultado de esta suma. Redondeado a un decimal, misma cantidad que tiene la media. Interpretación. Este resultado también podría expresarse como 76.3 más o menos 3.9. Si no se quiere escribir así, ¿verdad? Solo se redondea. O como 72.4, 80.2. Y con base a la muestra, con N40, media muestral 76.3 y desviación estándar 12.5, a un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza encontrado incluirá realmente el valor de la media poblacional. Ahora, tamaño muestral para estimar la media de la población. Entonces, para una media de la población, el tamaño de la muestra se puede sacar con esta fórmula. N igual Z alfa medio, es decir, el valor crítico por la desviación estándar de la población dividido entre el margen de error. Y toda esta división elevado al cuadrado. Aquí detallo Z alfa medio, valor crítico Z, basado en el nivel de confianza deseado, margen de error deseado y desviación estándar poblacional. Regla de redondeo para el tamaño muestral. Cuando se calcula el tamaño muestral, si el uso de la fórmula no produce un número entero, siempre incrementa el valor de n al siguiente número entero mayor. Es decir, se redondea al entero mayor, ¿verdad? Si en caso que diera un decimal, porque el tamaño de la muestra tiene que ser entero, ¿verdad? Ejemplo 2. Puntuaciones de coeficiente intelectual de profesores de estadística. Suponga que queremos estimar la puntuación media del coeficiente intelectual de la población de profesores de estadística. ¿Cuántos profesores de estadística deben seleccionarse al azar para efectuarse prueba de coeficiente intelectual si queremos tener una confianza del 95% de que la media muestral estará dentro de un margen de error de 2 puntos de coeficiente intelectual de la media poblacional y una desviación estándar de 15? ¿Y cuánto será la muestra? ¿Cuánto será si será la muestra a un nivel de confianza del 90%? Solución: a un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es 1.96, que es el que hemos estado usando, ¿verdad? Es un valor que ya está dado, lo pueden hallar en la tabla. En la parte inferior derecha de la tabla de puntuaciones positiva Z, ahí dice valores críticos. Entonces, para 0.90 es 1.96. Con el margen de error, 2 puntos del CI. Como no dice 2 puntos porcentuales y no que 2 puntos, vamos a usar 2. 2, ¿verdad? Si dijera porcentual, lo hubiéramos dividido entre 100, pero como aquí dice 2, entonces vamos a usar 2, ya lo da. Y desviación estándar igual a 15. Bueno, entonces, aplicando esta fórmula, entonces sacamos el tamaño de la muestra, sería el valor crítico por la desviación estándar dividido entre 2, porque entre el margen de error, que es 2, ¿verdad? Después de multiplicar y dividir entre 2, queda 14.7 elevado a la 2, me da 216.09. Y esto lo aproximo a 217, ¿verdad? 217, el entero más alto, ¿verdad? Siempre se busca el más alto siguiente del decimal.
Entonces, en interpretación entre los miles de profesores de estadística, necesitamos obtener una muestra aleatoria simple de al menos 217 de ellos. Y luego necesitamos obtener sus puntuaciones de coeficiente intelectual con una muestra aleatoria simple de solo 217 profesores de estadística. Tendremos un nivel de confianza del 95% de que la media muestral está dentro de esos 2 puntos CI de la media de la población real. Ahora, como nos hace otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto será la muestra a un nivel de confianza del 90%? Entonces esto para variar, porque todos los ejercicios nos han dicho con un nivel de confianza del 90%. Entonces aquí agrega otra pregunta, ¿cuánto será la muestra a un nivel de confianza del 90%? Entonces, a un nivel de confianza del 90%, el valor crítico ya no sería 1.96, sino que sería 1.645. Estos están definidos. En una diapositiva ahí están definidos, ¿verdad? Entonces estos valores tienen que tenerlos presentes para cada nivel de confianza, que son 3, ¿no? Para 99%, para 95% y para 90%. Para 90%, el valor crítico es 1.645. Con un margen de error igual a 2 y una desviación estándar igual a 15, aplicamos la fórmula del tamaño muestral. El tamaño muestral, la fórmula, esta, ¿verdad? Valor crítico, Z alfa medios, por desviación estándar entre el margen de error elevado a la 2. Entonces el valor sería valor crítico sustituyendo 1.645 por desviación estándar, que es 15, entre el margen de error, que es 2, todo elevado al cuadrado. Después de operar esto, multiplicamos, dividimos entre 2, me da 12.3375, lo elevo al cuadrado. Esto me da 152.21 y lo redondeo al entero más alto siguiente, que es 153. Entonces, interpretación, o sea que a un nivel de confianza del 90%, la muestra va a ser más pequeña. Entonces, al 95 salió 217 y para 90% es más pequeña, de 153. O sea que entre los miles de profesores de estadística necesitamos obtener una muestra aleatoria simple de al menos 153 de ellos. Y luego necesitamos obtener sus puntuaciones de CI. Entonces, con este tamaño de muestra tendremos un nivel de confianza del 90% de que la media muestral está dentro de 2 puntos del coeficiente intelectual de la media poblacional real. O sea que con este tamaño de muestra nos garantiza de que va a estar dentro de un intervalo de confianza que incluye a la media poblacional. Bueno, y estos son los temas, ¿verdad? De esta unidad. Entonces, no sé si con esto se finaliza. No sé si hay preguntas o prometí un breve repaso, ¿verdad? Del examen. No sé, si quieren nos miramos en 10 minutos. Si no hay preguntas de esto, de estos temas.
Sí, pueden abrir sus micrófonos, ¿no? Entonces, si quieren, nos miramos en 10 minutos para dar un breve repaso a lo que Está bien, vimos. licenciado. Sí, Sí, está bien. miren, este tema no lo veo, los que vimos hoy no son tan, bueno, los que vimos hoy solo quedan de tarea, ¿verdad? No entran en ningún examen. Los te- Esto es para la tarea, que la tarea es la que más puntos vale, ¿verdad? Y la que más ejercicio lleva. Los que vemos hoy, ¿verdad? Bueno, entonces voy a terminar y nos miramos en 10 minutos. Esto sería 10 minutos. Sería, ¿a qué horas nos vemos? A las 3. A las 3:20 se vuelven a conectar, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, está bien, licenciado. Bueno, bueno, entonces finalizo. Está bien.